Entonces, ahora que está en minuto1.com, tiene que ver con declaraciones de Hugo Moyano. Dice allí un textual: si Macri hubiese dicho lo que iba a hacer, no lo votaba nadie, dijo Hugo Moyano. Con esta frase, Hugo Moyano parece haberle puesto fin a su romance con el presidente. El líder de la CGT se mostró molesto por el hecho de que las escalas de ganancias no se modificarán este año y remarcó que Macri no está cumpliendo con lo que prometió en campaña. El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, tomó distancia del gobierno nacional al cuestionar la decisión de no modificar las escalas del impuesto a las ganancias y aseguró que si el presidente Mauricio Macri hubiese dicho lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. Yo no me enojé con Macri, pero me hizo recordar aquella famosa frase: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. No se puede seguir cobrando el impuesto al trabajo por más argumentos que se pongan, expresó el líder sindical. Julián Guarino. Bueno, sorprende la frase de Moyano, vamos a arrancar de ahí, porque Moyano fue, y yo creo que en parte sigue siendo, uno de los aliados desde el punto de vista de los sindicatos del presidente Mauricio Macri. Ha sido el primer interlocutor que ha tomado Mauricio Macri, el presidente, cuando tuvo que dar señales de que iba a haber una modificación en el impuesto a las ganancias, y da la sensación por la frase que un poco la decisión de postergar lo que era la modificación de las escalas del impuesto, eso que no puede hacer el presidente, pero que sí tiene que enviar al Congreso para poder realizarlo. Bueno, me parece que en ese caso no fue comunicado, por lo menos oportunamente, a Hugo Moyano, ¿no? Da la sensación de que en ese caso Hugo Moyano le está diciendo: bueno, te quedaste corto y esto no se hace. Ahora, uno también puede decir ahí que se endurece un poco la posición de la CGT. ¿Cuál? Bueno, yo creo que ahí hay una pregunta interesante, porque podría ser no solo la CGT de Hugo Moyano, sino también el resto de las CGT. Estamos hablando de las tres principales, esta vez la que conduce Hugo Moyano, pero también la de Antonio Caló y la de Luis Barrio Nuevo. Y hay una pregunta que empieza nuevamente a horadar un poquito lo que tiene que ver con los pasillos de la Casa de Gobierno, y que es la siguiente: ¿se reunifica la CGT? ¿Ustedes imaginan lo que puede llegar a ser el poder realmente que pueden llegar a tener las tres CGT nuevamente reunificadas? Bueno, va a haber un almuerzo. Este almuerzo va a ser el día jueves. No estamos invitados ninguno de los que estamos en el estudio, pero sí van a estar allí Antonio Caló por un lado, Hugo Moyano por otro y Luis Barrio Nuevo. ¿De qué se va a hablar? Bueno, primero que todo, del impuesto a las ganancias. Hay que comentar que en los últimos días vienen teniendo lugar algunos almuerzos, principalmente con legisladores de extracción sindical, pero también con algunos legisladores de extracción peronista, a partir de lo que es el pedido de las CGTs de que este año y no el año próximo se trate lo que es la modificación de las escalas para el impuesto a las ganancias. ¿Por qué hay tanto interés por parte de la CGT de que esto tenga lugar este año? Bueno, uno de los motivos es justamente lo que mencionábamos recién, que un poco el presidente Mauricio Macri no les habría anticipado a los referentes sindicales que iba a tratar de postergar esta modificación hasta el año 2017. La segunda de las razones tiene que ver con el grado, si se quiere, de afectación que van a tener en sus salarios, por ejemplo, quienes forman parte del gremio de los camioneros. Recuerden ustedes que los camioneros tienen salarios que se ubican por encima del promedio de los salarios de la economía, y por eso están mucho más afectados del pago del impuesto a las ganancias, y ni hablar de lo que es este congelamiento del proyecto para modificar lo que son las escalas. Es decir, los afecta mucho más a los camioneros que al resto de los distintos tipos de participantes de lo que son los sindicatos, porque obviamente vulnera a aquel que tiene un salario más elevado, como es el caso de los camioneros. Entonces, hay un doble interés por parte de los referentes sindicales, y la pregunta que subyace es, bueno, ¿puede ser utilizado este interés, si uno quiere, circunstancial, en función de lo que es este impuesto a las ganancias, para reunificar lo que son las centrales obreras? No, ahí que dejamos picando un poco la respuesta, por lo menos por los elementos que tenemos. Empieza a haber cierto, yo diría, factor común en torno a que las CGTs tienen que ir unificadas, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año bastante complejo en materia macroeconómica, y al mismo tiempo el dato adicional, el dato que lo pone un poco de relieve a todo esto que está pasando, es que por primera vez
este encuentro va a ser de alguna manera concertado por el propio interés de los referentes sindicales. Mientras que hubo un encuentro con el presidente Macri el 11 de febrero que fue concertado por, podemos decir, referentes que son periféricos a lo que es un poco la quintaesencia sindical. En este caso puntual, Moyano y Caló se encuentran porque justamente Moyano y Caló han decidido hacerlo. Entonces, ese dato ¿Se viene la unificación, sí. Julián? Es probable porque al menos hasta el día de hoy, tanto Antonio Caló como Hugo Moyano participaban o tenían cierto consenso en algunas cuestiones, pero en otras, por ejemplo, se mostraban con cierta divergencia. Hoy realmente, si uno se hace un factor común y dice, bueno, ¿cuáles son los puntos de interés? Prácticamente coinciden. Yo supongo en lo que no coinciden todavía es quién podría conducir esta nueva CGT unificada. O sea, ahí me parece que hay diferencias, pero creo que es prácticamente eso lo que los separa. Hoy ya se publicó en el boletín oficial esta modificación en ganancias, o sea que no hay vuelta atrás. Habrá que esperar lo que se defina en el Congreso, cuáles son los proyectos que se van a tratar en este año. Sí, siempre queda dando vueltas la idea de que el gobierno hace un anuncio y después hasta que no sale la norma, bueno, eso puede incluir algún tipo de sorpresa. No hubo ninguna sorpresa esta mañana, se publicó en el boletín oficial. Vamos a ver si les parece lo que son un poco las definiciones que está teniendo este artículo del boletín y que marca a las claras, bueno, lo que mencionábamos hace un minuto, ¿no? Lo que son las modificaciones que anunció el gobierno y que se llevan a cabo a partir del 1 de enero, es decir, son retroactivas. Estamos hablando siempre de la cuarta categoría, pero también de un universo que es mucho más amplio. Fíjense ustedes, ¿quiénes van a pagar ganancias? Es 1,18 millones de asalariados, más unos 900.000 autónomos y también hay 100.000 jubilados y pensionados. Estos son números redondos, pero en líneas generales ya estamos hablando de un universo importante en el tema de ganancias, donde hay mucha polémica, sobre todo cuando hablamos de jubilaciones, sobre si un jubilado tiene que pagar ganancias o no, independientemente de que podamos decir que quienes pagan ganancias de las jubilaciones están prácticamente entre el 2 y el 3% de los que mayores recursos tienen a través de la jubilación y la pensión. Ahora, desde el gobierno, Sí. Juli, dijeron que iban a rever el tema de los jubilados, el pago de ganancias. Sí, yo ahí me mantengo escéptico. Esto es, bueno, un poco porque participé en el sentido de que asistí a lo que fue la conferencia de prensa del jefe de gabinete, Marcos Peña, o donde termina hablando el jefe de gabinete, Marcos Peña, y él dice, bueno, se lo vamos a girar a la FIP y la ANSES para que en todo caso lo revise. Más que rever el término, Sí. analizar, creo. Sí, es un análisis, está bien. Me da la sensación de que si uno hace un mapa y dice, bueno, ¿cuántas son las jubilaciones? Que son más de 6 millones en la Argentina. Y uno traza lo que podría llegar a ser, bueno, ¿quiénes cobran la mínima? Más del 50% de los jubilados cobra 4.800 pesos por mes. De nuevo, más del 50% de los jubilados, uno de cada dos, cobra 4.800 pesos por mes. Primero, no sé cómo